Caballeros de la pluma en la ciudad de los reyes. Audiencia, actos de fe, decretos, oficios jurídicos, diligencias, testigos. Funcionarios indispensables, pero cuestionados, expertos en artimañas y recursos legales. ¿Quiénes fueron realmente estos personajes? Bienvenidos a Daniel en la Historia. Mi nombre es Daniel Montoya. Desde niño me fascinaron hechos y narraciones del pasado. Lleno de imaginación, viajaba a través del tiempo y hoy lo podemos explorar juntos. Esto es Daniel en la Historia. Hoy les contaré pluma, papel y monedas. La palabra escribano deriva o proviene del latín escriba y se usaba para nombrar a la persona que trabajaba de una manera pública con autorización para registrar y confirmar actos o hechos que ocurrían ante él y además dejaba constancia por escrito. A los escribanos se les conoció como cursores porque tenían que escribir con cierta celeridad. También como cartularios porque carta se denominaba a la escritura. Y secretarios porque guardaban el secreto de los actos que se hacía frente a estos funcionarios. Asimismo también notarios porque escribían cartas breves y minutas de aquellos documentos y sucesos que ocurrían, por supuesto, frente a este funcionario. Los escribas y su oficio llegaría a estas tierras con los conquistadores. Y los primeros que llegaron fueron Bernardino de Valderrama, Hernán Pinto, Jerónimo de Aliaga. Bernardino de Valderrama además fue mayordomo de Francisco Pizarro y por supuesto también otro sería Juan de Espinosa. Los escribanos nombrados por el conquistador y marqués Francisco Pizarro para actuar en asuntos de gobierno fueron Francisco López de Jerez, que además fue cronista, Pedro Sancho de la Hoz, Domingo de la Presa, quien redactó y rubricó el acta de fundación de Lima, y Antonio Picado. Fueron además escribanos de las huestes y las características eran hombres de caballo. ¿Por qué? Porque fueron explorando todo el extenso territorio y dando fe de lo actuado. Estos escribanos llevaban su caja de escribanía y no era otra cosa que una caja de cuero con una llave única y el papel era tamaño folio. Asimismo, la pluma para escribir era de alcatraz, de cóndor o de ganso, de acuerdo al espacio donde se encuentre. La tinta era de añil y por supuesto el tintero de cuerno de vacuno. Los escribanos tenían diferentes nombres y denominaciones. Por ejemplo, escribano real, que podía ejercer sus funciones en cualquier parte del reino, escribano de número, solamente en una ciudad específica, de cabildo para ejercerlo en el ayuntamiento y los de cámara para ejercer en cualquier sala judicial. Ellos daban fe y testimonio de los hechos ocurridos frente a ellos. Estos funcionarios, como los escribanos, deberían de tener un cierto nivel cultural y además conocimiento de las normas legales, puesto que ellos mismos redactaban estos pasos a seguir como funcionarios y sobre todo que redactaban los documentos y los archivaban correctamente. Pero existieron ciertas características y consideraciones que debían tener los escribanos: ser mayor de 25 años, además ser hijos legítimos y por supuesto acreditar su pureza de sangre. No tenían que ser mestizos ni mulatos. Con el tiempo en algunas regiones andinas, mestizos y mulatos sí se convirtieron en escribanos. Pero los escribanos además no podían ser
hijos ni nietos de herejes o aquellas personas que habían tenido problemas con la Santa Inquisición. Tenían que ser cristianos, como les he mencionado, de ascendencia cristiana y también de su descendencia que sean cristianos. Por ello, muchas hijas de los escribanos fueron ingresadas a los conventos de velo negro. Pero para acceder a una escribanía se tenía que pagar y el precio era de 2.500 pesos, una suma un poco considerable, y esto podía variar con el tiempo, que podía subir el monto. En la Ciudad de los Reyes se dictaminó en el año de 1557 que los escribanos deberían tener un espacio para su oficio, y sería este el famoso Portal de Escribanos, hoy la cuadra 3 del Jirón de la Unión. Y estos portales empiezan su construcción algunos años después, en 1561, por el virrey Conde de Nieva, y fueron terminados por el virrey Francisco de Toledo. Pero a los escribanos no se les consideraba mucho. Sin embargo, se tenía que recurrir a ellos porque estaban presentes en la vida cotidiana del día a día. Si tú querías vender una herramienta, comprar, vender un caballo o cualquier trámite, venta, alquiler de predios, censos de tierras, compras, tenían que recurrir a los escribanos necesariamente. Y miren, se les consideró carentes de alma y por supuesto también que no entrarían al cielo. Además, se les tildó de usureros porque cobraban por estos documentos sumas excesivas. Asimismo, se les acusó de demorar los procesos para volver a cobrar nuevas cartas o minutas. Estaban mal vistos. Sin embargo, ellos se hacían llamar la Hermandad de Escribanos. Era una cofradía que sí ayudó a niños huérfanos, como lo que sucedió con las ayudas y caridades hacia los niños expósitos de Lima. Los escribanos tuvieron una manera peculiar de vestirse. Por ejemplo, usaban los greguescos a media pierna, este pantalón tipo bombacho, también el jubón, una especie de chaqueta ceñida, su capa española y el infaltable sombrero. Según documentos del Archivo General de la Nación, deja constancia de 76 escribanos en el siglo XVI. Una añeja máxima, un dicho de aquellos tiempos, afirmaba lo siguiente: un hombre propone, un juez dispone y un escribano lo descompone. Imagínense, estaban mal vistos. Incluso los escribanos sirvieron de inspiración para la tradición Don Dimas de la Tijereta de Ricardo Palma. Este Don Dimas de la Tijereta, el escribano, que incluso le ganó el juicio al mismísimo diablo. Imagínense qué tan mal visto estaban estos funcionarios. Desde aquí, donde se concentraron los especialistas de la pluma, el Portal de Escribanos en la inigualable Ciudad de los Reyes, me despido hasta la próxima, cuando entremos en la historia.